en la frontera del río Jordán, comienza aquí. Él está preparando al pueblo de Israel para que entre y tome posesión de la tierra que Dios le había prometido. Por tanto, aún Él les muestra los fracasos que ellos habían tenido. En realidad, Israel no había tenido experiencia militar. La primera que supuestamente iba a tener, ¿qué hicieron ellos? Pues por razones de miedo no la tomaron, huyeron. Eso lo vemos en Éxodo 17 y número 21. Sí, el miedo fue que provocó que ellos desobedecieran a Dios. Moisés quiso enseñarles en esta etapa a que ellos se tenían que capacitar en las cosas militares. Pero Moisés también quiso decirle o enseñarle que Dios es capaz de encargarse en las situaciones militares. Moisés recuerda al pueblo lo que había pasado unos años antes. Y ellos estaban en la frontera y él dice, mire que Dios nos ha preparado. Sí, vamos a tomar posesión de la tierra prometida, pero ya hemos experimentado la promesa de Dios y el triunfo de Dios. Y aquí Él está preparándose, o lo está preparando a ellos para la batalla, dicen, o el contexto del estudio. Y para algo así yo puse el título del estudio, preparación militar. Y a veces uno quisiera prepararse bien para la batalla. Y ahí está la preparación militar. ¿Cómo está? El escudo de la fe, ¿cierto? La armadura. Y ahí Él se está mirando, o yo puedo decir, el primero no está vestido. El primero no tiene toda la herramienta guardada. ¿Cómo así, Salvador? Mira lo que tiene en la mano, la palabra de Dios. Muchos la tienen. Yo tengo la palabra de Dios. Pero si no se viste en ella, no la usa para vestirse para la batalla. Qué triste, hoy en día muchos saben la palabra de Dios demasiado, hasta más que uno, pero no la viven. Y aquí, en los versículos que vamos a comenzar a estudiar hoy, comienza el capítulo 2. Y el capítulo 2 comienza en Nuestra Mejoradas con, vamos del 2.1 al 2.5, es una parte. Después al 9, después el 19 y después el 24 hasta finalizar el capítulo. Pero antes de eso, Wilmer, por favor, ¿me puede ayudarme con la lectura de colaboración al estudio, por favor? Amén. El estudio hoy yo sé que muchos de ustedes son muy estudiosos y saben que hoy nos tocaba el capítulo 2. Y si usted lo leyeron en casa, sabe que es un tema muy fácil, ¿sí? Y ese tema va hasta el capítulo 3:11. Entonces se entiende que el estudio es hasta el capítulo 3:11. Hoy vamos a tocar unos temas, o unos capítulos, los más que yo vi más importantes para el estudio,
Pero sé que ustedes ya han estudiado el contexto, como nosotros tenemos que estudiar antes de venir aquí, ¿cierto? Entonces nos visita mi colaborador del 1 al 5, después vamos al 9 y después nos vamos al 19 y pues del 24 al final. Aleluya. Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte, y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Saúl el monte de Seir. Versículo 9. Y Jehová me dijo: no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Versículo 19. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Verso 24 en adelante. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra por el camino iré sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Saúl, que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que crucé el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Y me dijo Jehová: he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra, comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. ¿Qué hacen? Visita, está bien. Ya en casa toman la siguiente, el capítulo 2 hace un resumen de los años en el desierto. La primera enseñanza que tenía que aprender era que Dios era soberano en los asuntos militares. Solo podía hacer guerra con los pueblos que Él le había dicho. Había unos pueblos o cierto grupo que no debía molestar. Israel había hacer lo posible cuando pasaba por esas regiones, no molestarlos, por orden directa de Dios. No atacarás a estos tres pueblos. Edom era uno, el primero, versículo del 4 al 8, era descendiente ¿de quién? De Saúl. En su ruta al norte, la primera nación que se encontraba era Edom, era la tribu de Esaú. Israel no debía molestarse cuando pasaba por el territorio de ellos, no tenía que formar nada. También Dios le había dado a ellos, a Esaú, esa tierra como herencia. Él era hermano descendiente de Esaú y Jacob.
Esaú era la tribu de Enoc y Jacob, ¿de quién era? Israel, descendiente de Israel. Entonces eran hermanos. Los israelitas tenían la responsabilidad de tratarlos como hermanos y no pelear con ellos. Ahora, en el versículo 9, decía, ¿qué tribu? A Moab. ¿Los qué? Y los moabitas. Y el 19, ¿cuál era la otra tribu? La otra tribu en el 19, Amón. Eran dos tribus y esas tribus eran descendientes ¿de quién? Del inserto que tuvo Lot con sus hijas, ¿cierto? Recuerden, esos son descendientes y lo dice en Génesis 19, 30 al 38. Dios dijo claramente que no cogieran esa tierra, que esa tierra ya se le ha dado a ellos como heredad. Estos pueblos se salvaron del enfrentamiento militar con Israel. Pero mire que el versículo 24 que nos decía, hay dos áreas en las cuales ellos tenían que entrar. La primera era, ¿cuál? La del rey Seol, de la ¿qué? De Hebrón. Ellos eran una tierra. Y le dice Dios, mande mensajeros, mandaron mensajeros diciéndole, vamos a pasar. El rey, ¿qué hizo? Se molestó y no dejó que pasaran. Y el mandato de Dios era que pasaran, no molestaran. Pero no cabe duda que en los versículos 25 al 24, Dios da un mandato y una promesa. ¿Cuál era? Levantaos y salir y pasar el arroyo del ¿qué? Amón. Y ahora de entre la tierra. Pero acá hay una promesa. ¿Van a qué? ¿Qué promesa ven ustedes ahí? ¿O qué mandato? Hay un mandato y una promesa. ¿Cuál? Toma posesión de él. ¿Y van a qué? Y van a entrar a la guerra. Mire que la travesía que iban a pasar ellos no era no era silenciosa, ni amistosa, ni en paz. Tenían que tomar posesión. La promesa y el mandato para en juntas naciones, porque una era el rey ¿qué? Seón. Era el rey Seón. ¿De qué tierra? De Hesbón. Y había otro Og, el rey de Basar, que también tenían que pasar. Ambas tierras fueron conquistadas. La promesa y el mandato fue simple: pasen y Dios entrega y ustedes tomen. En el versículo 31, 33 y 36, Dios entregó. Tomen. ¿Sí? Entregó Dios. Y en el 31, 34 y 35, Israel tomó. Al fin de que la victoria fue hecha. Pero la victoria no era de quién, de Israel. ¿De quién era la victoria? De Dios. Ojo, que acá es importante que ustedes y yo sepamos. Dios le dijo a ellos, van a pasar y salir ya. Pero hay 3 regiones que no se metan, no peleen. Aunque ellos lo busquen, no peleen, ¿cierto? Y a estas le dijo, ustedes van a pasar por ellas, van a decirle a los que van a pasar, que van a comprarle el alimento, todo. Pero Dios, que endureció el corazón de qué rey? ¿De qué? Del rey Seón. Endureció su corazón. Ahora, él, ¿para qué? ¿Por qué Dios endureció el corazón? Para que ellos
fueran conquistados. A veces en las batallas Dios utiliza o endurece el corazón de las personas. Ya había endurecido el corazón del faraón. Ahora volvió a endurecer el corazón de este rey. Porque a veces Dios permite endurecer los corazones para que la lucha usted vea que es de Él, no la de nosotros. Pero aquí este monarca, el último, el Or de Basar, era el último rey de los gigantes. Era una tribu muy grande y muy poderosa. Las dos tribus que Israel conquistó militarmente eran muy buenas, muy buenas. Y el resultado de la conquista fue exitoso. Pueden decir ellos, wow, Dios entregó y nosotros tomamos. Dicen los historiadores que en estas dos batallas ningún israelita murió. Es lindo, sí pelearon, pero ningún israelita murió, dicen todos los historiadores de esas dos batallas, que esas dos batallas ellos tenían miedo. ¿Por qué? Porque Or, el rey de Basar, era una región de gigantes. Era gente muy grande y muy fuerte. Y ellos pelearon con ellos. Dios entregó. Y usted va a decir, sí, el versículo 2, un resumen muy pequeño de lo que pasó en el desierto, pero al final Israel derrota a dos tribus. ¡Wow! Los israelitas necesitaban ánimo. Y Dios sabe cómo le dio ánimo. Humillándose. Porque ellos tuvieron que humillar ante Dios. Bueno, ya aprendimos, vamos a luchar contigo. ¿Un ánimo cuál es? Pero venga, Señor, vamos a pelear con el rey de Hebrón. Vamos a pelear con el rey de Hebrón y con el rey de Basar. Señor, son inmensos. De pronto uno puede decir eso. Señor, venga, póngame un pueblecito más pequeñito, unos indiecitos, pero es que esas ciudades son muy fuertes. ¿Cómo anima a Dios para que se vayan a luchar con semejante ciudades? Uno va a decir, no me ame tanto, no confíe tanto. Es que Él no está confiando en ellos. Dios le está diciendo a ellos, confíen en mí. Y miren estas dos ciudades poderosas que yo se las estoy entregando. Tómenla. Hicieron caso. En medio de recordar la fidelidad de Dios, Moisés está aquí antes de pasar a la frontera, siguiéndole a ellos. Recuerden las dos conquistas primeras, que eran Hebrón y Basar, dos ciudades muy fuertes, dos tribus fuertes, que nosotros conquistamos. Le está volviendo a darle el ánimo a ellos. Y también cuando le dio el ánimo, le recordó también tres ciudades que ellos tenían que pasar sin hacer nada, y diciendo, yo soy soberano, el que yo quiero que ustedes no ataquen, no atacan, ni lo van a atacarlo, pero el que yo quiero que ustedes ataquen, voy a endurecer el corazón, para que ustedes vean mi soberanía. Aquí, primer punto, Israel hace hincapié a la plenitud conquista de Israel. Sí, miren lo que Dios ha hecho. Ahora, Or fue una último gigantes, pero fueron derrotados por ¿quién? Israel. No sé usted qué batalla tenga,
No sé. No sé si su batalla está perdida porque lo está haciendo en sus fuerzas. No sé cuál es su mal deseo o su concupiscencia. Nuestras batallas espirituales nuestras batallas espirituales que tenemos, podemos poner el principio básico de estas dos batallas. Pero Salvador acá no dice el principio básico, sí lo dice. ¿Cuál fue? Dios les dijo a ellos: moveos al norte. Dios le dice a ellos: no molesten a Moab. Levántate y pelea. ¿Qué están diciéndole Dios a ellos? Primera base, escuche a Cristo. Escuche la guía de Dios. Ellos tuvieron triunfo en sus batallas porque obedecieron, hicieron caso. Ya. ¿Y el triunfo de quién fue? ¿De Israel o de Dios? De Dios. Ahora, en nuestras luchas espirituales, reconocemos ese primer principio de que cuando Dios nos dice: ojo, quédate quieto, espérate. Y cuando Dios le diga: muévate, nos movemos. Cuando Dios le dice a usted, por medio de su palabra: oye, quédate quieto y búscame. Y ya cuando uno lo busca, Dios le muestra la estrategia. ¿Cuál? Apártase, aléjese de ese pecado, aléjese de esa tentación, de esa guerra. Muchos queremos vencer nuestra tentación luchando, y a veces Dios no quiere que nosotros luchemos. Él quiere que nosotros nos apartemos. El enemigo ha sido derrotado por Cristo en su muerte, en su resurrección. Pero nosotros, como hijos de Dios, para tener la victoria, tenemos que ser obedientes a Él y depender totalmente de Jesucristo. Israel confió en Dios, pudo vencer a estas dos tribus de guerreros. También vencieron el temor que en Números 13 nos dice. Y a comienzo de esta carta también nos dice, se muestra que esas excusas que ellos tuvieron diciendo: no tenemos experiencia, o son grandes y no vamos a ir porque son muy fuertes, eran excusas débiles. Porque cuando hicieron caso, Dios le permitió que ellos operaran con dos ciudades muy fuertes y ellos recibieron la victoria. Ahora el pueblo de Israel experimentó y recordó lo que Dios había hecho en las batallas físicas. Ahora usted y yo, por la gloria de Dios, por la misericordia de Él, no tenemos luchas físicas. ¿Sí? ¿Usted qué piensa? Sí, hay luchas físicas. Pero muchos dicen: no, sí hay luchas físicas. ¿Cómo qué lucha física o qué batalla física usted tiene? Por la sana alimentación. ¿Dime? Por la sana alimentación, batallando contra la glutonería. Sí, bueno, sí, con la glutonería, sí. ¿Con cuál más? ¿Qué batalla es física? Dime, amor. La enfermedad. ¡Wow! La vanidad. Uy, Jorge tocó un tema muy fuerte, la vanidad. Y muchos piensan que la vanidad no es una guerra. Y la mentira también es otra. ¿Cuál más? Son esas físicas, ¿cierto? Una amistad. La pereza. Dime. La pereza.
la ira, la altivez. Nosotros, ¿cómo estamos batallando esas batallas? ¿Cómo estamos haciendo? Si yo tengo una lucha con la vanidad, y foto para el Facebook, miren dónde estoy, y empiezan a hacer como pollitos, ¿cierto? Sí, no, en serio. Y yo digo, bueno, hacen como pollito, y toman la foto, y yo digo, ah, Señor, pues si le gusta la foto, ¿cuál es el motivo? Por eso, para que la gente diga, uy, tan importante, para que la gente la envidie, no sé, pero miren el motivo por la cual se toma la foto. Otras personas no lo hacen por un recuerdo. Ah, es que quiero ese recuerdo familiar. Sí, chévere, en un momento de educación muy bonito, sí, porque las fotos son chéveres, pero si el motivo es para que me vean que estoy triunfando y no, eso, lo pude más que el otro, eso es soberbia. ¿Sí me van a entender? Y ahí tengo que mirarme. ¿Cuál es mi lucha que yo tengo? ¿Cuál es la lucha que yo realmente estoy viviendo? ¿La estoy haciendo en qué? ¿En mis fuerzas o con la guía de Dios? El detalle que cuando le dice Dios a ustedes en la lucha o cualquier cosa, le va a decirle a él, quédate quieto. Y uno, pero es que voy a hacer las cosas ya, le voy a decirle, quédate quieto, quédate quieto. Y a veces primero traten con quién, con uno. Ahora la pregunta es mía, ¿usted en las luchas físicas deja que Dios trate con usted primero? Porque Israel dejó que Dios tratara primero con ellos. ¿Cuál? No moleste, no tome posesión de esas tierras. Pero Señor, son muy buenas. No moleste. Ahora, habían 2 ciudades más grandes. No, esas sí no nos meta, de pronto dijeron ellos. Y Dios dijo, tómalas. Pero fue en la guía de Dios. Usted y yo tenemos la preparación militar para enfrentar esas batallas. Usted tiene la preparación espiritual para enfrentar las batallas tanto físicas como espirituales, porque también hay batallas espirituales, ¿sí sabían? Ahora usted tiene que mirar cómo está luchando. Si usted está luchando con una preparación militar, y la preparación militar la encontramos en la palabra de Dios, la encontramos en Efesios, que nos dice más o menos cómo nos tenemos que vestir para las batallas. Pero muchos, en vez de vestirse, ¿saben lo que hacen? Se desvisten espiritualmente, ¿sí? Y pequé, entonces me aparto, porque soy el peor pecador. Sí, es de pecador, pero si le pides perdón a Dios, se arrepiente, Él restaura tu vida. ¿Qué te impide no servirle a Dios? ¿Qué te impide no orar con Dios? ¿Qué te impide no leer la palabra de Dios? ¿Sabes qué te va a impedir? Tú mismo. Porque a veces nosotros nos impedimos, nuestro peor obstáculo somos nosotros. No puedo, es difícil. Es que no puedo salirme de ese grupo de amigos porque me incitan a tomar o a meterme en lugares indebidos. Sí, pero si usted confía en Cristo, Dios hace. No es su batalla. ¿Qué batalla usted está viviendo que no lo está viviendo en las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo? Esa es la conclusión. ¿Para qué? Para que el miércoles veamos la porción que nos corresponde. Pero si usted y yo valoramos lo que Cristo hizo en la cruz, valoraríamos las batallas pequeñas que hemos triunfado en nuestras vidas, que Él ha triunfado en nuestras vidas. ¿Qué batalla
usted le ha dado a Él, que Él ha tenido que triunfar, porque a veces nosotros no se la damos. Yo tengo el control, y cuando usted tiene control, ¿quiere que le diga qué pasa? Fracaso. Es entre ustedes. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Ayúdanos, Señor, que